Empezamos a estudiar en septiembre, Tesalonicenses, primera carta. El motivo que nos ha llevado a estudiar esa carta es porque queremos conocer la carta completa, ¿okay? No queremos tomar un pasaje de una carta y hacer una teología de un solo verso aislado de todo el libro. No queremos cometer ese error. Por lo que se ha visto este verso, específicamente un verso del capítulo 4 de Tesalonicenses, es de donde mucha gente, ha agarrado, ha hecho una teología de este verso para decir que el Señor Jesús viene, ¿verdad?, en dos ocasiones. Primero viene a llevarse a un pueblo y después viene a juzgar al mundo. Pero como solamente se toma un texto, es un error. No se puede agarrar un texto y decir cosas que realmente toda la carta no dice. Entonces nos estamos acercando a ese capítulo, que es el capítulo 4. Y hasta este momento lo que hemos visto realmente es la preocupación del apóstol Pablo porque la iglesia de Tesalónica estuviese bien. El apóstol Pablo se ha preocupado porque no hayan sido tentados, se ha preocupado porque ellos estén bien. El apóstol Pablo ha hablado de cómo él quisiera estar con ellos. El apóstol Pablo ha explicado realmente, ha visto cómo los tesalonicenses han sufrido de su nación, dice, como los judíos, ¿verdad?, sufrieron también de su nación. El contraste en sí, realmente el mensaje general de Pablo a la iglesia de Tesalónica es un mensaje de preocupación por ellos. ¿Okay? En ningún momento el mensaje es como para hablar de lo que hoy en día la gente llama un rapto realmente. No es en toda la carta, no habla de eso. De hecho, solamente hay 1 o 2 versos que hablan acerca de eso, pero el enfoque general de Pablo no es ese. No es, si Pablo estuviera, cuando él está escribiendo la carta, el mensaje de él no es: el Señor va a venir y se lo va a llevar a ustedes y va a dejar a un pueblo. Y lo vamos a explicar realmente mientras vamos acercándonos ahí. Pero vamos a leer en esta mañana el verso 10 del capítulo 3, que es donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a leer del 10 al 13. First Thessalonians, 1 Thessalonicenses, you got it? 1 Thessalonians chapter 3, verse 10 through 13. Dice la palabra del Señor, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Orando de noche y día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de nuestro Dios Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Vamos a orar en esta mañana. Gracias, Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor bendito, por tu palabra que hemos leído. Señor, te rogamos, Padre, te pedimos que hables en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, que podamos entender, Señor, y que pueda ser edificación para nuestra vida. Señor, te rogamos, Padre, que bendigas a mis hermanos, donde quiera que estén, donde quiera que van a escuchar este mensaje, Señor bendito, que sea de edificación para sus vidas y que juntos, Padre, podamos aprender tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra, Señor, es aquella medicina, aquel alimento que necesitamos, Señor. Y te agradecemos, Padre Santo, porque nos permites tomar de ella, de esa fuente, Señor, y poder compartirla, Señor, también con el mundo entero, Señor, en estos días. Gracias, Padre, en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el último verso, el verso 13, dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Vamos a empezar por ahí.
Claramente aquí estamos viendo, ¿usted se da cuenta que aquí hay dos grupos de personas en este verso 13? Primero dice, de la persona a quien se le está escribiendo la carta, lo cual es la iglesia de Tesalónica. La motivación, el propósito del apóstol Pablo es que los corazones de estos hermanos, de los hermanos, dice que estén afirmados irreprensiblemente en santidad. Y luego dice, delante de nuestro Dios, delante de Dios nuestro Padre, en la venida, ¿ok?, de nuestro Señor Jesucristo. En la venida de nuestro Jesucristo. Y luego dice, con todos sus santos. Lo cual quiere decir que el Señor Jesús no viene solo. ¿Ok? No viene solo el Señor Jesús. ¿Con quién viene? Con todos sus santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? Esa es la pregunta. Porque la iglesia, mire, fíjese, hay algo que la gente no enseña hoy en día, y es que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, y todos ellos creyeron que el Señor Jesús venía inmediatamente. Ellos pensaron que el Señor Jesús venía ya venía. De hecho, por eso la iglesia en el primer siglo, escuche bien, Hechos 2 nos dice, entre 2 y 3, porque 3 ya se habla de la curación del cojo, aunque todavía sigue hablando de la iglesia primitiva. Pero Hechos 2 dice que todos aquellos que tenían posesiones, dice, vendían las propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles. ¿Sabe por qué a ellos no les importaba quedarse sin nada ya? Porque ellos pensaban que el Señor venía inmediatamente. De hecho, ese mensaje se predicó, el Señor viene y el Señor viene. Es más, escuche bien, yo recuerdo que había un predicador que se llamaba G. Ávila, ¿se acuerdan de él? Que el mensaje de él todo el tiempo fue, Cristo viene pronto, viene pronto, viene pronto. Y viene pronto y G. Ávila falleció, el Señor lo llevó y el Señor no ha venido todavía. Ahora, la carta del apóstol Pedro dice que no ignoremos, que no pensemos, que no, como aquellos que dicen el Señor viene y no viene, no, porque el Señor va a venir. Lo que pasa es que en nuestro tiempo, han pasado 2000 años, más de 2000 años, en nuestro tiempo. Ahora, ¿qué es para el Señor 2000 años realmente? No ignoremos eso, dice que con el Señor un día es como que 1000 años son como un día. Mande. Cuando un día cuando nosotros pasan de paso. Oh, sí, un día pasa para nosotros como el Señor es como un suspiro, creo yo. Es así como, ya pasó un día. Porque dice, el salmista también dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y luego dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, conviértanse hijos de los hombres. Y luego dice, porque 1000 años delante de tus ojos, dice, el salmista está hablando en un lenguaje aquí que se entiende. Está hablando del hombre, está hablando de generación, generación. Y luego, hablando de eso, dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Amén. Son como una de las vigilias de la noche, dice. O sea que son como que fuesen 3 horas realmente, o 4 horas delante del Señor. Entonces, si decimos, ¿cuándo el Señor viene? Bueno, el Señor, si decimos vengo pronto, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4 días, puede ser una semana, eso es pronto. Pero para con Dios realmente pueden pasar 3 o 4 días y para nosotros ya pasaron miles de años. Bueno, entonces los apóstoles pensaban que el Señor venía inmediatamente. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo mismo dice en su carta, capítulo 4, verso 16, dice, luego nosotros, dice, los que vivimos, o sea, el apóstol Pablo aún se cuenta entre los que van a ver la venida del Señor. Sí. El Señor en una ocasión le dice a sus discípulos, os digo que algunos de ustedes, dice, no experimentarán la muerte. No verán la muerte, le dice, hasta que no hayan visto el reino de Dios. Entonces, ese mensaje da a entender como que el Señor viene como que raro, güey, así rápido, como que ya en cuestiones de días el Señor viene.
Y el apóstol Pablo era una de las personas que pensaba que él iba a ver la venida del Señor. Pero el apóstol Pablo murió y el Señor no ha venido. Pero el Señor viene. Amén. No nos debe preocupar a nosotros cuándo va a ser, porque al fin y al cabo usted y yo debemos de vivir todos los días esperándolo. Como que fuese a venir hoy mismo o mañana mismo, como, tal como dice, como que fue como un ladrón, no te avisa cuando va a venir. Nosotros debemos estar esperándolo. Ahora, mire, el apóstol Pablo habla aquí de dos grupos de personas. ¿Ok? De los que van a estar esperando la venida y de los que vienen con el Señor. Pero permíteme, si la carta, si de aquí se elabora una teología para decir que el Señor viene, le está hablando a este grupo de personas que deben estar preparados para esperarlo. Pero ¿quiénes van a venir con el Señor? Bueno, hay dos posibilidades. Okay. La primera es, todos los que mueren en el Señor, okay, todos los que mueren en el Señor, dice que Dios, 4:16 Tesalonicenses, primera carta, dice, Dios traerá con Jesús, dice, a los que durmieron en Él. Así dice. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, con Jesús vienen los santos. Pero aquí hay un grupo de santos que lo están esperando. Aquí están. Lo están esperando. Entonces, la venida del Señor viene con sus santos. Ahora, hay otra posibilidad. Mateo 25 también habla de cuando el Hijo del Hombre venga con todos sus santos ángeles. También habla, pueden ser también ellos. Pero la iglesia está aquí todavía esperándolo. Todavía lo está esperando aquí en la tierra. Entonces, el propósito de la carta del apóstol Pablo es para animar, para fortalecer, para empujar, para apoyar a los hermanos, en esta ocasión a los hermanos de Tesalónica, tesalonicenses, porque les da realmente indicaciones de cómo ellos deben de estar afirmados irreprensiblemente en santidad para la venida del Señor. Ahora yo pregunto aquí, el apóstol Pablo nos lo está diciendo aquí que habrán 2 venidas o 3 venidas. Es más, de hecho, cuando el Señor venga y usted y yo estemos presentes, ya sea vivos aquí con este cuerpo o vengamos con Él, lo demás ya no importa. Ya no importa. A usted no le va, ni se va a acordar. Ni se va a acordar de las cosas viejas ni las cosas de este mundo. No se va a acordar. Hay gente que dice, ¿cómo es posible que vamos a tener memoria cuando estemos con el Señor y yo no pueda sentir dolor, angustia por mi familiar que no aceptó al Señor y no está conmigo? ¿Cómo es eso posible? Ahora yo le pregunto, para dar un ejemplo nada más. A veces nosotros tenemos una dolencia o una preocupación. Bien, pero cuando recibimos una noticia o nos llega una alegría mucho más grande que aquella dolencia o aquella preocupación, usted no se acuerda de eso. Porque la alegría sobrepasa. Bueno, pues cuando estemos con el Señor, el gozo, la alegría, la felicidad que usted y yo tendremos delante de Dios, no se va a comparar nada a aquel dolor o a aquella angustia que quizás la persona pueda sentir. Es más, dice Apocalipsis que Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de nosotros, de aquellas personas que estemos. Y dice, y no habrá más llanto, ni más dolor, más tristeza, más angustia. Todo eso ya pasó. No va a haber nada más que eso. Entonces usted no piense que cuando esté allá, si mi hijo no le sirvió al Señor, bueno, usted lo va a recordar, pero no le va a doler. No va a sentir dolor. Acuérdese, el elemento que se llama dolor no va a existir. Y al no haber dolor, usted y yo ni lo podemos comprender en estos momentos. No podemos imaginarnos cómo será. Lo único que sabemos es que usted no va a llorar, no va a sentir dolor. Y las cosas, ahora sí que como dice el apóstol Pablo, ya el mundo y las cosas viejas habrán pasado definitivamente. For good, no más, no going back. Ya no hay más dolor. Pues entonces el apóstol Pablo
si juzgamos lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta carta, realmente no está hablando de dos venidas como la gente piensa. No está hablando de dos venidas. No es algo que nos mueva de nuestra manera de servir a Dios o de cómo servimos a Dios. Si el Señor viene una en dos venidas, eso a nosotros no nos mueve. Nuestro fundamento está puesto en Jesús. Eso no nos mueve. Pero tampoco podemos apoyar una idea que la Biblia no dice, porque se ha hecho un error muchas veces. Hay mucha gente que piensa que como el Señor viene en dos ocasiones, bueno, pues cuando la iglesia se va, entonces yo me voy a arrepentir. Entonces yo me voy a arrepentir para que cuando la tribulación venga, yo sea salvo en la tribulación. Eso es lo que mucha gente piensa. Pero Dios no trabaja así. Dios pudiese torcer el corazón del hombre y convertirlo, si él así quisiera. Dios podía tomar el corazón de Faraón en la primera plaga y decir, váyanse. No, pero Dios no obró de esa manera. Hay gente que dice, si el cielo se abriera y pareciera una señal y yo me arrepiento. No, eso no es, Dios no quiere que eso no es un arrepentimiento. Eso es ya realmente, eso es miedo, eso es ya hacerlo porque ya viene el fin del mundo, entonces me voy a arrepentir, me voy a rodear. Dios no funciona, Dios no trabaja así. Él dice claramente, dame, hijo mío, tu corazón, dámelo, lo pide voluntariamente, no forzando a nadie, Dios no forza a nadie. Nunca Dios ha forzado a alguien para que venga y le sirva, porque eso ya no es amor. De hecho, para que haya amor debe haber una contraparte que nos lleva a nosotros a tomar una decisión. Lo hago porque amo a Dios, no lo hago porque no me queda otra. Dios no trabaja así. Si Dios quisiera hacer así, Dios puede convertir a todo el mundo. Es más, Dios se hubiera quedado con la creación, con los ángeles, con los que Él creó, y no hubiese tomado al hombre. Pero Dios no quiere que le sirvamos de esa manera. Dios quiere que le sirvamos por amor, porque es algo que sale voluntariamente. Entonces, mucha gente predica y enseña y dice que después que el Señor Jesús venga, habrá un periodo de tribulación y entonces va a haber gente que se va a salvar en la tribulación. Ahora piensen muy bien. Si hablamos de esta generación a la cual se le ha predicado el Evangelio y la gente conoce el Evangelio y de repente millones y millones y millones de personas se desaparecieron de la faz de la tierra y ya no están. ¿Usted piensa que esa gente va a vivir su vida de la misma manera y pudiendo ignorar a Dios? O sea, porque ya no lo va a poder ignorar porque es un hecho, la iglesia ya no está, imagínense nada más. Y si la iglesia ya no está, entonces nada nos asegura, o la Biblia no asegura que habrá un momento, un periodo en el cual esa gente ¿quién le va a predicar a esa gente? La iglesia ya no está. ¿Quién le va a predicar? ¿De dónde va a venir la palabra para que se predique a esa persona? O esa persona automáticamente se va a convertir en su corazón y va a decir, sí, Señor, te acepto. Pero es que ya no estamos en el tiempo de gracia, en el tiempo en el cual pueda ser aceptado ese perdón. Si la iglesia ya no estuviera, ya no está esa oportunidad. ¿Ya no está el Espíritu Santo? Bueno, estar en cuestión de... El Espíritu de Dios es omnipresente. Y el Espíritu de Dios está en cualquier lado. No podemos decir que... No, cuando venga... Como que ya no va a estar. Dios está en todos lados. ¿No? Eso es algo que no podemos sacar de su lugar y ponerlo en otro. Y eso también es algo incorrecto. Porque la gente dice, es que el Espíritu de Dios ya no va a estar. Pero si Dios lo llena todo y Dios está, dice la Biblia que el cielo es su trono, dice. Imagínense, ¿usted sabe qué es lo que viene a la mente del escritor cuando dice un trono? Una silla. El trono donde sentaba el rey es el trono. Si el cielo, hermano, y refiriéndose a lo que está arriba, al universo, si eso es el trono de Dios y la tierra dice que está en el estrado de sus pies, como que fuese una esfera que pudiera agarrar con una mano. O sea, no podemos pensar que el Espíritu ya no va a estar. Dios va a estar siempre. El Espíritu de Dios no va a ser quitado. Ahora, no va a estar en los corazones de las personas no más. ¿Cómo es que el Espíritu viene y hace morada en nuestro corazón? ¿Cómo?
De la manera que reconocemos que Dios es nuestro Salvador, que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. De esa manera el Espíritu viene. Jesús dice, vendremos y haremos morada en Él, en sus discípulos, los apóstoles. Está en el hombre. Pero una vez que el hombre, que el cuerpo del hombre ya no está en esta vida, el Espíritu no hace morada en un impío, y el Espíritu tampoco, aunque estuviese en el aire como en el principio, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero no estaba en el hombre, porque no había hombre. O sea que no necesita el Espíritu de Dios un corazón para estar, porque Él está, Él es. Pero no va a traer convicción de pecado a la gente. No va a haber esa oportunidad. La convicción de pecado es ahora que está la palabra de Dios sobre la tierra. Entonces, pensar realmente que hay dos venidas, ¿cuál es el propósito? O de que el Señor viene y luego se va y luego vuelve otra vez. Es como un juego eso que la gente piensa. Pues bien, el propósito de esta carta no es para eso. Porque tan claro el apóstol Pablo lo hubiese escrito de esa manera. El Señor va a venir, se los va a llevar, luego va a volver a venir otra vez. Dos venidas. Dice la palabra del Señor acá, que cuando la venida del Señor, cuando venga con todos sus santos, la iglesia de Salónica, a la cual está dirigida la carta, la iglesia lo va a estar esperando. Claro, sabemos que la iglesia de Salónica ya pasó, ya no están, pero está la iglesia del Señor, cual somos nosotros. Entonces dice que la iglesia esta lo va a estar esperando, y Él va a venir con todos sus santos. ¿Pero quiénes santos? Quizás en ese momento sí venga la iglesia de Tesalónica con Él, porque los de Tesalónica ya murieron, ya pasaron. Y cuando Dios venga, cuando levante a los muertos, ¿ok? Cuando los levante, entonces los muertos vienen con Él. Quizás entonces la iglesia de Tesalónica aparezca ahí con ellos. Y quizás los santos que estén esperando somos nosotros, o son nuestros hijos, o los hijos de nuestros hijos. Quizás será ese el momento en el que habla el apóstol Pablo. No sabemos. Lo que sí sabemos es que a nosotros nos interesa que el Señor Jesús va a venir. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Ahora, ¿qué hacemos en lo que el Señor Jesús viene? Bueno, pues en el verso 10 el apóstol Pablo habla acerca de una insistencia, de un deseo de poder ver a la iglesia. Y dice, para ver vuestro rostro y para completar lo que les hace falta a su fe. Dice el apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo habla en 1 Corintios también, que es también una carta del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo habla ahí en 1 Corintios, en el capítulo 14, en su verso 26, hablando acerca de las reuniones de los santos. Dice el apóstol Pablo, cuando la iglesia está reunida, dice, ¿qué hay? Dice, pues hermanos, ¿qué hay pues hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina. Doctrina es enseñanza. Tiene lengua. Lengua es aquello que en el primer siglo era una manera de cómo entender las lenguas que se hablaban en aquel momento. El don de lenguas en el primer siglo es aquella persona que puede entender la otra lengua, porque no había era como un traductor. Hoy en día ya no necesita traductores. Hoy en día ya tenemos varios programas que pueden traducir. El Google hace ese trabajo bien también. Y es fácil. Ahora, tiene revelación, dice. Revelación es aquello que Dios puede dar a una persona, ya sea tiene un sueño, ya sea tenga una visión, como fue, por ejemplo, el caso de Cornelio, el caso de Ananías, eran visiones en las cuales ellos veían a Dios. O dice, tiene interpretación. Interpretación es aquello que, como dice la parte de arriba en el mismo capítulo, alguien habla una lengua extraña y alguien lo interpreta. Dice, hágase todo para edificación. Entonces, el propósito de la reunión de los santos es que cada vez que se reúnen, todo tiene que ser de edificación. Por eso el apóstol Pablo dice, rogando ver el rostro de ustedes para apoyar o para ayudar si hay algo que haga falta en vuestra fe.
el propósito de la iglesia hoy en día, porque la iglesia se reúne, es porque cuando la iglesia se reúne, todos nos animamos, nos complementamos para seguir hacia adelante. Nosotros no venimos aquí porque queremos hacer un espectáculo, o porque queremos lucir algo, o porque queremos, como dirían algunas personas, presumir algo con el que no tiene. El propósito de la reunión de los hermanos de los santos es que seamos edificados en la palabra del Señor. No hay otro propósito. Si la gente hoy en día va a los lugares de reunión para enseñar, para lucir, para presumir, para demostrar, eso es incorrecto. Eso no es el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia. El mensaje es cuando se reúnan, que uno traiga un salmo, que uno traiga una exhortación, que uno traiga una alabanza, y todo lo que hagan, dice, si alguien va a hablar una lengua, que haga un intérprete, y que todo, dice, sea para edificación. Por eso, por eso el apóstol Pablo quería ver a la iglesia, porque quería completar algo si hacía falta en su fe. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo tenía todos los ministerios. Él era maestro, él era evangelista, él era pastor, él era profeta, que él era aquella persona que tenía los ministerios. Entonces dice que cuando él iba, él rogaba que estar con ellos para que si hubiese algo que hacía falta en su fe, que el apóstol Pablo lo pudiera llenar. Entonces, ese es el propósito, esa es la razón por la cual la iglesia hoy en día debería de reunirse. Todos los días debemos, cuando nos reunimos, debemos de procurar en nosotros ser parte del cuerpo de Cristo cada día más y más. Deberemos de procurar, hermano, que nuestra asistencia sea para edificar a los hermanos y para ser edificados, para aprender. Si venimos y salimos como entramos, entonces no cumplimos el propósito. Va a ser, ¿sabe qué? Un día más. Y el Señor no quiere eso. Porque nosotros debemos de crecer un poquito cada día, hermanos. Amén. Un poquito, aunque sea la medida acá en Estados Unidos de Norteamérica es de pulgadas. Y una pulgada se divide en 16, ¿verdad? Pero hay otra medida, los 32. Y un 32 es la mitad de un 16. Pero hay otra medida que es de 64. Y el 64 es una mitad de un 32, por lo tanto, un cuarto de un 16. Pero si te lo quiero enseñar. Pero si un 16 es... Si un 16 es eso, ¿okay? Para un ejemplo, pues un 16, ¿verdad? Pues un 32 es más o menos como así más pequeño, ¿va? Como un 32. Y usted pudiera meter un 32 dentro de un 16, pero un 64 es más o menos como así. Como así. Puede meter esto acá una vez, pero puede meter acá 2 veces, pero puede meter esto acá 4 veces. Pero si usted lo ve, es casi nada. Es casi nada, es como fuera una rayita pequeñita de un lápiz. Ahora, ese poquito, por lo menos ese poquito, deberíamos nosotros crecer cada vez que nos miremos. De verdad, no esperamos que el año que viene, si el Señor permite, estemos nuevamente en este tiempo y sigamos igual que como estábamos el año pasado. Eso no sería crecer. No. Eso nos convertiría a nosotros Atascado. o un zángano. ¿Sabes qué es un zángano? Sí. Aunque de hecho el zángano tiene una labor muy importante en el reino de las abejas. El zángano es aquel que produce, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Hay una palabra con la reina. Es aquel zángano, es el que produce los... ¿Mande? El zángano, bueno. Pero nosotros no debemos de ser... ¿Sabe qué es aquello que está dentro de una fruta y en vez de que crezca, ayuda a la fruta, la echa a perder? Gusano. Un gusano.
un parásito, alguien que no hace productivo, Una bacteria. una bacteria. Nosotros no somos eso. Y si somos bacterias, tenemos bacteria buena. En el Señor, hermano, en la familia, cada uno hace una labor, cada uno hace una parte. Y cada uno debe de crecer. El apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de un varón perfecto. ¿Sabe que hay mucha gente que piensa y dice, eso va a ser hasta que el Señor venga? Pues fíjate, si el pensamiento es que va a ser perfecto hasta que el Señor venga, cuando el Señor venga no te vas a ir con Él. No. ¿Sabe quiénes se van a ir con Él? Los que sean perfectos. ¿Qué dice el verso? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante del Señor Cristo en su venida. ¿Sabe qué es irreprensible, hermano? ¿Sabe qué es irreprensible? Que no haya nada. Que no haya nada que te acuse, que no haya nada que te avergüence, que no haya nada que te contradiga. Amén. El mandamiento es claro, pero la gente hoy en día se ha metido en un cascarón y dice, no, pues cuando el Señor venga, que el Señor me perfeccione. No te vas a ir con el Señor no te va a perfeccionar. No. No te va a perfeccionar el Señor. Tú debes estar preparado ya listo para cuando Él venga. Algo así como el ejemplo, como cuando alguien se va de viaje, que dice, paso por ti y estate pendiente. Ya, con el equipaje listo para irse. No que, espérame, voy a arreglar todavía. Eso justo hicieron las 5 vírgenes. Eso justito hicieron las 5 vírgenes. 5 estaban preparadas y listas y ready y con su lámpara y su aceite y esperando. Ahora, les dio sueño y se durmieron todas. Pero a la hora de la venida del esposo a la medianoche, ahí viene el clamor, ahí viene el esposo, salen a recibirle. Y las que tenían todo listos levantaron y se fueron. Y las otras en ese momento se pusieron a buscar aceite. Esas son las personas que dicen, cuando el Señor venga, Él me va a perfeccionar. No, Señor, Él no te va a perfeccionar. El apóstol Pablo dice que todo vuestro cuerpo, vuestro alma, vuestro ser, dice, se ha guardado irreprensiblemente. Es un mandamiento, no es opcional. Entonces nosotros, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Para que se han guardado, dice, sus corazones irreprensibles en santidad, dice, para la venida del Señor Jesús. Ahora, habla realmente de un corazón firme. El día martes hablábamos de aquella persona que toma el arado y mira hacia atrás. Y el mandamiento del apóstol Pablo de exhortación es que nosotros, ¿verdad?, tengamos un corazón firme para Dios. Irreprensible, dice, en santidad. Vuestros corazones. Porque el corazón del hombre, muchas veces el hombre, nosotros no conocemos nuestro corazón. No lo conocemos. Nuestro corazón nos puede engañar. Jeremías 17:9 está hablando acerca de cómo el pueblo de Dios se apartó. Y dice, engañoso es el corazón y perverso. Y dice, ¿quién lo conocerá? Y cuando dice eso, está hablando que nadie conoce su corazón más que Dios. Amén. Es el único. Y Proverbios 23:26 es la invitación cuando Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos miren por mis caminos. El apóstol Pablo dice que nuestro corazón esté afirmado, que sea un corazón firme, un corazón que está dispuesto. Y como dice Mateo 22:37, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, hermano, aunque nuestro corazón no es uno de los miembros que está acá afuera, como nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, pero nuestros corazón miran a través de nuestros ojos. Entonces, nuestros ojos, hermano, son lo que puede ver lo exterior, pero quien lo analiza, quien lo piensa, de donde sale todos esos pensamientos y deseos, como dice la palabra del Señor, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los malos pensamientos? Vienen del corazón. Del corazón. El hombre bueno, dice el Señor Jesús, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas.
Y el hombre malo, dice, del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Porque de la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Entonces, el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que nuestro corazón esté afirmado, esté recto, esté dispuesto para el Señor en su venida. Y el que piensa y dice que no es su mandamiento ser perfecto, Mateo 5:24 dice, ustedes deben de ser perfectos, así como su Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjense esa comparación. ¿Por qué el Señor Jesús dice sean como su Padre? Dios, el Padre, en Él no hay sombra, no hay mudanza de variación, dice. Él es perfecto. Y como un hijo obediente, el hijo debe de imitar al Padre. En todo. En todo. Entonces, si nuestro Padre es perfecto, nosotros también debemos ser, debemos. Ahora, quizás decimos, es que es difícil, es que no voy a poder. Pero debes de. No por el hecho de decir, es que yo soy inhumano, es que yo tengo falla, entonces yo no puedo, entonces ni siquiera lo intento. De eso no se trata. El Señor Jesús cuando venga dirá a aquellos que se esforzaron, dirán, ven buen siervo fiel. Me fuiste fiel en lo poco, yo te voy a poner en lo mucho, pero tienen que ser fiel. Amén. Cada uno debe ser hallado fiel. Como dice el apóstol Pablo en Timoteo, se requiere que los ministros, que la persona debe ser hallado fiel. Entonces, la fidelidad, hermano, es algo que nosotros, eso es una decisión. Usted decide si quiere serle fiel a Dios o no. Así como usted decidimos decir fiel a nuestra esposa o no. Nosotros tomamos la decisión de cómo queremos vivir. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo es que nuestro corazón debe ser un corazón que está irreprensible en santidad. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga, no va a venir a llevar a aquellos que están indecisos, aquellos que no quieren, aquellos que no saben si van o no van. Ese pueblo el Señor no viene a buscar. El Señor viene a buscar un pueblo que lo está esperando, un pueblo que tiene un corazón limpio, un pueblo que quiere agradar a su Dios. De otra manera, los que solamente están como llenando el espacio son aquellas personas tibias, de verdad. El Señor le habla a la iglesia, a esta iglesia, y le dice, ojalá hubieses sido frío o caliente. Ojalá. Pero como eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca, porque es algo desagradable para Dios. Dios no quiere que uno sea tibio. Dice el apóstol Santiago que el hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos, nunca se afirma. Eso no quiere el Señor de nosotros. Porque servir a Dios es servir a Dios. No se puede servir a Dios y estar en el mundo. Estar en el mundo me refiero a servir al mundo. No es que no vivir en este mundo. Servir al Señor es sírvele con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ya, no hay más. No podemos decir, servimos a Dios, pero después vamos a servir a este mundo. Vamos a deleitarnos en los placeres de este mundo. Y vamos a deleitarnos en esta carne. Al fin que el Señor entiende. Al fin que no soy perfecto. Al fin que cuando el Señor venga, Él me va a perfeccionar. No. Esa es la excusa que mucha gente enseña hoy en día. Si tú caes hoy, no te preocupes. Ven y Dios te va a restaurar y Dios te va a levantar. Y se restaura y luego vuelve a caer otra vez. Si caíste, no te preocupes que el Señor espera con los brazos abiertos. ¿Hasta cuándo? Hebreos dice, no puedes volver a poner a Cristo otra vez en la cruz. Ya no. Si ya tienes la verdad, si ya tienes una vez que recibiste la verdad y tienes realmente la verdad dentro de ti, dice, no puedes volver atrás. Si vuelves atrás, dice, ¿qué va a pasar contigo? El que peca deliberadamente dice, ya no hay ningún sacrificio más que se pueda por hacer. Ya no. ¿O qué dice? El que viola la ley de Moisés, dice, por testimonio de 2 o 3, tiene que morir irremisiblemente. No hay salvación para él. ¿Cuánto más, dice, al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del sacrificio? Entonces,
Una persona que ya se convirtió y ya conoció y ya sabe, si esa persona vuelve atrás, y vuelve atrás no necesariamente es, me voy al mundo. No, hay gente que está dentro de los templos y vive en su pecado y viene, escucha la palabra de Dios y vuelve a su pecado nuevamente, y es así, una inconstancia. El apóstol Pablo, ¿verdad?, hablando en sus cartas, dice que nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos esperar la venida del Señor con un corazón y una vida dispuesta en santidad, dice. Amén. Y cuando habla de santidad, mucha gente mal entiende y piensa que santo es aquella persona que anda como en las nubes y que está todo blanco. Aunque eso son maneras de cómo interpretar o cómo enseñar que es una persona de santidad. Pero realmente vivir una persona de santidad es aquella persona que está apartado para Dios. Que está apartado para Dios. Y el apóstol Pablo da un ejemplo en cuanto a las personas que no se han casado. Y dice el apóstol Pablo, lo voy a traer como ejemplo. Él dice, yo quisiera que todos fueran como yo, dice. Porque dice, el casado, dice, tiene de qué cuidarse de agradar a su mujer, dice. Mientras que el que no está casado solamente se cuida de agradar a Dios, dice. Ahora, no está diciendo que no se case. Si no se puede contener, dice que se case. Bueno, entonces, el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que nuestro deleite, nuestra vida, debe ser para Dios. Claro, debemos de cuidarnos de agradar a nuestro cónyuge, pero realmente al nosotros agradar a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, a nuestra esposa, estamos cumpliendo con el mandamiento de Dios. Maridos, amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Mujer, obedece a tu marido, sujétate a tu marido, así como las mujeres antes se sujetaban a su marido. Es un mandamiento. Mientras hacemos eso, estamos viviendo para Dios. Y nuestra vida está realmente dispuesta para Dios. Los hombres, cuando son casados, podemos servir a Dios. Las mujeres, cuando están casadas, pueden también servir a Dios. Y todos podemos servir a Dios. Ahora, el apóstol Pablo, para terminar, dice que nosotros debemos tener una vida dispuesta en santidad. Eso que no se nos olvide. En santidad. Por eso es que donde quiera que usted va, hermano, usted no es cristiano por el hecho de que se reúne en un lugar. Usted es cristiano porque usted ama a Dios. Y donde quiera que usted esté, usted tiene que dar testimonio de que usted es luz, de que usted es sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Usted es quien le da sabor a este mundo insípido. Usted es la luz que ilumina esta oscuridad en este mundo. Entonces, donde quiera que vamos, hermano, vivamos en santidad. No porque queremos agradar al hombre. De hecho, si hay un mandamiento que va en contra de desobedecer a Dios, usted debe de obedecer a Dios. Aunque le cueste la vida, aunque le cueste la vida. Porque al final nuestra vida le pertenece a Dios nuestro Padre. Amén. Vamos en esta mañana a orar, a terminar. Y agradecer al Señor porque nos permite, ¿verdad?, este tiempo de aprender su palabra. Rogamos, ¿verdad?, que el Señor nos permita estar unidos y que podamos, como dice el apóstol Pablo, cuando nos reunimos, que cada uno sea partícipe, que cada uno traiga algo para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a orar en esta mañana de gracias al Señor y acordemos de orar también de nuestros hermanos, los que no están acá, y los hermanos que han pedido oración también a través de las redes sociales, y a los hermanos que también conocemos. Vamos a orar también. Ven, hijos, ven. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a dar gracias al Señor. Hermano, ¿Seren quiere orar, por favor? Gracias, Padre mío, por la palabra que nos hablas en nuestra vida, Señor. Que la salvación debemos guardar y poder seguir tus caminos, Señor. Con tu Padre, Señor, hagamos tu siervo acá hablar en esta mañana, Señor. Que debemos buscarte cada día más y poder levantarnos más, Señor, en tu palabra. Le pido por mis hermanos, Señor, que no pudieron venir. Mi hermano Carlos, junto con su familia, guárdalos, protéjalos allá donde se encuentra, Señor.
Y te pido por Señor, por los presidentes, los gobernadores de este país. Estamos en tus manos, Señor. Gracias por mi hermanito, Señor, que se encuentra el bebé, Señor, ahí, Señor. Yo sé que usted lo va a levantar en gran manera. Y que su familia, Señor, se va a regocijar porque grandes cosas va a hacer en su vida, Señor. Gracias por esta mañana. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Gracias, Alce.